Bueno, espero que estén muy bien. Hoy día, última clase de la primera semana. Estamos cerrando lo que tiene que ver con la fase inicial de los procesos de recursos humanos. Recuerden que esta semana vimos esta semana en general, como comenzando la asignatura fue más bien introductoria en relación a lo que tiene que ver con los procesos, un poco la evolución histórica y cómo se desarrollan los procesos de planificación a nivel de la administración de recursos humanos. ¿Ya? La próxima semana ya empezamos a ver directamente los procesos de gestión de personas, partiendo con reclutamiento y selección a contar del próximo martes, recordando que el lunes es día festivo. ¿Ya? Recuerden que tenemos la evaluación formativa y la evaluación sumativa, ¿ya? Con respecto a la evaluación sumativa, recuerden que va a ser un cuestionario que va a estar disponible mañana a contar del mediodía hasta el día sábado también hasta el mediodía, ¿ya? Van a ser 7 preguntas, ¿ya? Van a ser 7 preguntas cerradas. Van a haber de alternativas y van a haber verdadero y falso, ¿ya? Cada una de las Oiga, preguntas profe, va a valer un punto. ¿Sí, Fernando? yo tengo una consulta. Dígame. Es que hay aquí, bueno, yo conozco a personas que aquí que algunas veces trabajan 24 horas, así que no sé si ellos van a poder estar habilitados como media hora y media hora, ¿me entiende? Que tengan 2 intentos. No, o sea, ¿usted podría permitir que el día sábado se cierre hasta las 23:59 el cuestionario ese que estamos realizando? Sí, sí, no hay problema. Sí, no hay problema. Sí, Claro, lo voy a cambiar, porque ahora lo tengo... claro, si es que puede, ¿no? O sea, también. No hay problema, el tema es que lo hagan dentro del plazo. Lo voy a dejar hasta el sábado a las 23:59. ¿Ya? Gracias, profe. Ya, entonces como les decía, son 7 preguntas. Tienen 2 horas para responder, pero en la medida que obviamente hayan estudiado, yo creo que en 5 minutos lo pueden responder. Como decía, son 7 preguntas, cada pregunta vale un punto, ¿ya? Y recuerden que tenemos la evaluación formativa, que va a ser un punto base para esta evaluación sumativa, ¿ya? Ojo, la idea, chicos, es que la evaluación formativa, más allá del punto base que les va a dar para la sumativa semanal, la vayan desarrollando, porque recuerden que esta es una asignatura final de competencias, entonces el examen es obligatorio para todos, y el examen no va a ser un cuestionario, porque el examen tiene que ser en función de las competencias, ¿ya? Y por ende, el trabajo o el examen va a ser hacer un plan de recursos humanos, y también les va a tocar, por ejemplo, hacer un descriptor de cargo, no del tamaño que nosotros estamos realizando ahora del volumen, va a ser más pequeño, pero igual lo van a tener que hacer. Entonces la idea es que ya vayan desde ya practicando y conociendo estas herramientas, porque como les digo, después del examen van a tener que desarrollarlas también, ¿ya? Entonces la idea es que también esta semana puedan cumplir con la evaluación formativa, que hoy día la vamos a terminar de revisar, y que también tienen plazo hasta el sábado a las 23:59 para poder subir, ¿ya? Profesor, ¿Sí? ahí, sabe que yo tengo hecho la tarea, pero la tengo en Word, ¿En pero Word? sale así, la tengo así como hecha como la descripción del trabajador, los roles que va a cumplir, todo eso. Es un Word, no sé por qué no encontré un formato en el aula donde yo pueda trabajar. Hay un formato Word en el aula, a ver, déjenme chequear de inmediato. Por favor. Pero yo dije un formato que de hecho el mismo formato que hemos estado revisando en las clases. ¿Los demás han podido ver el formato que está en el aula? Yo lo vi, pero no lo encontré, profesor. Yo anoche estuve en el aula haciendo el trabajo. Yo sí lo pude descargar. Yo igual lo puedo. Sí está, Yo sí no, está. porque Está en donde dice actividades de aprendizaje, está la evaluación formativa 1 y abajo, a ver si lo voy a mostrar. Profesor, es que yo igual tuve un problema con ese tema, es que a mí en el aula me aparecía gestión de personas, sección 21 parece, si no me Y equivoco. sección 21 aparece. Ya, Aparecen dos secciones, sección 2 y sección 21. pasa lo No, y siguiente. tuve que como que modificar mi aula, como que cerrar, como que bloquear algunas actividades, y de ahí me apareció la sección 2 de nosotros. Y ¿No, ahí no me le había apareció aparecido recién. así antes? ¿En no, No, otros antes cursos? no. No. no, eso no.
Ah, ya, mira, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Porque precisamente como esto es una asignatura final de competencia, tiene una parte aula y una parte taller. Entonces, ahora estamos en la parte aula. Entonces, todo lo que sea aula va a estar en la sección 2. La parte taller, que en la última semana, va a ser la semana 4, cuando veamos el tema contratos y remuneraciones, vamos a ocupar lo que está en la sección 21 en el caso de ustedes. ¿Ya? Entonces, Ah, ahora, semana 1, semana 2 y semana 3, tienen que ir a buscar el material a lo que está en la sección 2. ¿Ya? ok. Ah, yo pensé que antes habían tenido esta partición con otra No, asignatura. Ya, ahora, ya, eso, ahora se lo explico, va a ser así, seguramente si tienen una asignatura final de competencia, en lo que queda el semestre va a pasar lo mismo, van a tener dos aulas, una o sea, una para la parte aula y otra para la parte taller. Entonces, como les digo, esta semana, la semana siguiente y la tercera semana, el material está disponible en la sección número 2, ¿ya? Y acá está, donde dice actividades de aprendizaje, descriptor de cargo, y ahí está el anexo, ¿ya? Lo Ah, tienen que perfecto. descargar de ahí. Que anoche no estaba. De hecho, ahí está, lo subí el 6 de octubre a las 9:56. ¿Verdad que Pero, profesor, para qué le voy a mentir? Yo pero por anoche eso, estaba haciendo trabajo. ya, pero está. Sí, sí, Y si no está, y si no lo tiene, me escriben un correo y yo se lo mando por correo. ¿Ya? ya. No, no, no se preocupe. Algunos también me han escrito correos, los tengo pendientes la respuesta, se la voy a responder entre el día de la noche y mañana en la mañana. ¿Ya? Eso, con respecto a la evaluación sumativa, ¿en qué tienen que tener ojo? En lo que vimos esta semana. Primero, identificar cuál es la principal función de recursos humanos. Recuerden que lo revisamos entre el día lunes y el día martes, ¿ya? Donde analizamos cuál era la principal función de recursos humanos. Lo segundo que tienen que tener claro para la evaluación sumativa son los procesos. ¿Se acuerdan que vimos la primera clase una presentación donde había, gráficamente estaban los 6 procesos de recursos humanos? La idea es que ustedes conozcan los 6 procesos y cuáles son las actividades que están asociadas a cada uno de los procesos. ¿Ya? Eso también viene incluido en la evaluación sumativa, ¿ya? Y por último, lo que estábamos revisando ayer, respecto a lo que tiene que ver con la planificación de recursos humanos, ¿ya? ¿Se acuerdan que revisamos cuáles eran las causas externas, las causas organizativas, las causas laborales? Y dentro de las causas, por ejemplo, externas estaban las sociales, las políticas, dentro de las causas organizativas estaban los presupuestos, etcétera. Eso también viene dentro de la evaluación. Entonces, la idea es que a esos 3 ámbitos le pongan atención para que les vaya bien en la evaluación, ¿ya? Entonces, en función de la petición que me hicieron ahora, va a quedar disponible mañana desde el mediodía hasta el día sábado a las 23:59, y la nota yo la voy a estar subiendo al aula, al internet de alumnos, perdón, el día lunes en la mañana, ¿ya? Eso con las evaluaciones. Y al final de la clase vamos a terminar de revisar lo que tiene que ver con la evaluación formativa, que es el descriptor de cargo, ¿ya? No los vamos a ver completos porque por temas de tiempo no alcanzamos a ver completos. La última parte de las competencias laborales en esta semana no los vamos a considerar porque no lo alcanzamos a ver, ¿ya? Porque esa parte en sí tiene una complejidad un poquito mayor, ¿ya? Más, porque no es tan descriptiva, ya tenemos que empezar a identificar y redactar competencias y establecer niveles de competencia. Entonces, para eso tenemos que primero realizar un ejercicio de cómo se redacta una competencia laboral. Entonces, esa parte, la última parte, no la vamos a considerar. Eso lo vamos a empezar a ver ya el próximo martes. Vamos a quedar solamente hasta la parte que tiene que ver con los requisitos del cargo, ¿ya? Y eso es lo que se va a evaluar en la evaluación formativa de esta semana, ¿ya? Y como les digo, al final de la clase vamos a revisar, ahora inmediatamente vamos a revisar lo que tiene que ver con los contenidos que faltan de revisar en el descriptor de cargo, ¿ya? ¿Alguna otra consulta, requerimiento con lo que tiene que ver la evaluación sumativa? No, porque netamente es desde el descriptor del cargo. Entonces es como repasar lo que la materia que estamos haciendo con la formativa. Ya. Sí, eso es lo que vamos a hacer ahora. La clase de hoy día básicamente va a ser terminar de revisar el formato del descriptor de cargo, ¿ya? Eso. No hay más dudas con el otro tema, pasamos a revisar el Profe, descriptor. Sí, hola, ¿cómo está? Bárbara.
Sí, que una compañera, Pamela Ibarra, me pidió que le avisara de que no puede estar en clases porque está trabajando. Ok, ya, igual yo estoy subiendo la clase una hora después de que terminamos, así que la clase va a estar disponible más ratito. Gracias. Ya. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen. Acá nos quieren alguna función. Ya, recuerden, el descriptor de cargo es la herramienta o el formato que establece cuál es el perfil del colaborador, cuáles son los objetivos del cargo, cuáles son los requisitos que la persona tiene que tener, cuáles son las competencias y habilidades que la persona debe tener, la que va a ocupar el cargo, y cuáles son algunas cosas funcionales en función de cómo está dentro de la organización, del organigrama, a quién supervisa, quiénes son sus pares, quiénes son sus jefes, etc. ¿Ya? Entonces, en el fondo, el descriptor de cargo tiene toda la información relativa precisamente al cargo. Ya no solamente a la persona que va a ocupar el cargo, sino que también con quién se relaciona, qué lugar ocupa dentro de la estructura organizacional, etc. ¿Ya? Entonces, veíamos los días anteriores que la primera parte del formato de la descripción de cargo tiene que ver con la identificación del cargo. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a lo que yo les solicité, la idea es que ustedes trabajen en función de un cargo que a ustedes les interese y que hayan investigado. ¿Ya? Porque obviamente para poder completarlo debemos tener información respecto más o menos cuánto está pagando el mercado, cuáles son las competencias que están requiriendo, cuáles son los conocimientos técnicos que tiene que tener el cargo, etc. Y eso, como yo se lo indicaba, lo pueden encontrar en las bolsas de trabajo, en la Bauron, en trabajando.com, en CompuTrabajo, en la medida que se metan a esas páginas y filtren con el cargo que ustedes están trabajando, les van a aparecer los cargos que están vigentes y ahí van a poder encontrar esa información en el fondo, de qué es lo que están pidiendo las empresas, ¿ya? El objetivo del cargo, recuerden que siempre deben utilizar un verbo en infinitivo para iniciar la redacción de los objetivos, ¿ya? Entonces, en ese sentido, siempre tenemos que categorizar cuáles son los verbos que vamos a utilizar en función de el tipo de cargo. Entonces, ahora, denme un segundo, voy a mostrarles un listado de verbos que yo creo que se los voy a enviar también para que lo tengan ahora, de cuáles son los verbos que se utilizan para, acá está, poder construir un descriptor de cargo. Profe, Y porque había una tarea que era averiguar y todo eso, y después salía esta otra. ¿Usted va a evaluar las dos? no, o sea, la evaluación formativa era que ustedes investigaran respecto a un cargo, ¿cierto? Sí, Ya. sí, debíamos elegir un cargo. Ya. Entonces, ese cargo y esa información que ustedes investigaron es precisamente para empezar a redactar este descriptor de cargo. Y la evaluación formativa es que ustedes me entreguen este descriptor de cargo que estamos revisando ahora en clase. Ah, ya. O sea, tenían que investigar sí o sí para poder hacer un descriptor de cargo. Entonces, si ya investigaron, tienen el cargo, tienen la información, tienen que empezar a llenar este formato de acuerdo a como lo hemos visto y como lo vamos a ver ahora. ¿Ya? Ya. Entonces, como yo les decía, para esta parte donde tenemos que redactar los objetivos del cargo, siempre tenemos que partir con un verbo en infinitivo. Entonces, esto igual se lo voy a enviar en más ratito, y si se fijan, es una lista de verbos que, de acuerdo al tipo de cargo, si es directivo, si es mando medio, o si es técnico operativo, diga qué tipos de verbos se deben utilizar. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, para cargos directivos se ocupan verbos como acordar, aprobar, asegurar, asesorar. Para mandos medios, actualizar, administrar, investigar, negociar. Y para cargos de tipo técnico y operativo se fijan verbos que son más funcionales. ¿Ya? Cuando hablamos de cargos directivos, obviamente estamos hablando de cargos de jefatura hacia arriba. ¿Ya? Jefatura, gerente, presidente, director, vicepresidente, etc. ¿Ya? Cuando hablamos de mandos medios, hablamos de cargos que precisamente están al medio de la organización, ¿ya? Y en ese sentido son
supervisores, coordinadores, jefes de turno, ese tipo de cargos nos referimos cuando hablamos de mandos medios. Ya no son jefaturas, pero sí son personas que están a cargo de un equipo de personas, o están a cargo de un turno, de un equipo productivo, etc. Entonces, generalmente esos cargos son supervisores o son coordinadores, ¿ya? Y los cargos que son técnicos más operativos ya estamos hablando de nivel de auxiliar, de asistente, etcétera, ¿ya? Que son cargos más bien que realizan funciones de orden más operativo, más básico, ¿ya? Entonces, dependiendo del tipo de cargo que ustedes eligieron, la idea es que, de acuerdo a esta estructura de verbos que yo les estoy mostrando, ustedes elijan un verbo y siempre tienen que partir con un verbo y después redactar la acción que va a ser el cargo, ¿ya? Entonces, yo les voy a hacer llegar esto en un rato más. Entonces, mi cargo, el que yo elegí, es operativo. ¿cuál era el tuyo? Era prevencionista. No. Porque está dentro de la jerarquía. Un prevencionista es un cargo profesional, es un cargo más bien asesor, ¿ya? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, yo creo que para un prevencionista debería ser asesorar a la organización de los temas de seguridad, así se debería redactar, porque generalmente esos cargos que son como más externos, generalmente son asesores, entonces su rol precisamente es asesorar. A mí me quedó una duda, profe. Bárbara. Igual en la primera parte, donde decía, por ejemplo, yo elegí administrativo y después la unidad varía administración y el cargo jefe directo, ese me faltó como Generalmente especificar. hay en administración el jefe de administración, la jefatura directa. Ah, ya. Esa información también la pueden encontrar en las bolsas de trabajo porque generalmente, o sea, debería decir un aviso que está bien redactado a quién reporta, ¿ya? Lo ideal cuando consideramos que un aviso está bien redactado es cuando está toda la información, ¿ya? Entonces, a veces en esos avisos, cuando ustedes buscan el cargo, puede indicar a quién reporta o de quién depende. Entonces, igual eso está en las páginas, lo pueden investigar, ¿ya? Por eso yo le preguntaba, profesor, porque a mí me sale ¿cómo se llama? La misión, la visión del cargo. Entonces, el prevencionista tiene una misión y una visión que cumplir dentro de la empresa, ¿ya? Si bien no es un gerente o un director, pero también está dentro de ese grupo de personas. Sí, no, sí, pero podríamos considerarlo como un mando medio, ya porque una persona que igual toma decisiones, no a nivel organizacional, estratégico, a nivel de presupuesto, pero igual toma decisiones. Entonces, como es un profesional asesor, lo podemos identificar dentro de un mando medio. Entonces, por ejemplo, mira, acá está, yo le decía asesorar, precisamente está acá, lo que hace, ahí está, como mando medio está ahí, el cuarto verbo dice asesorar. Entonces, Sí. se podría considerar como un mando medio. Antonio, pero el cargo de directivo también tiene asesorar. Sí, porque en general no necesariamente son excluyentes, ¿ya? O sea, directivo y mando medio igual toma decisiones. Acá no, en el técnico operativo no podría haber un asesorar, porque no asesora, ¿ya? Pero generalmente los mandos medios igual son personas que asesoran. Pueden ser a distintos niveles, obviamente, dependiendo del cargo, pero también pueden replicarse funciones entre un directivo y un mando medio, porque igual son cargos que tienen personas a cargo y manejan equipos. Pero generalmente, claro, el tipo de decisiones que pueden tomar van a variar dependiendo del cargo. Ok. Ya, eso. ¿Queda claro cómo se redacta el objetivo? Entonces, ya partir con un verbo y después la acción. Asesorar a la organización, gestionar los procesos de remuneraciones, velar por la seguridad de los colaboradores, ejecutar los procesos de venta, dependiendo del cargo que ustedes hayan elegido. ¿Ya? Después recuerden que estaban las funciones, y esto es creo que lo que estábamos viendo ayer. Recuerden que tenemos que redactar una función. La función en el fondo es un proceso, que la persona va a llevar a cargo. En este caso, se recuerdan que ayer estábamos viendo el caso de la persona que trabajaba en recursos humanos, que tenía que gestionar el proceso mensual de remuneración. Y para gestionar el proceso, para cumplir la función de gestionar el proceso de remuneraciones, la persona tiene que pasar por una serie de actividades. Verificar la asistencia del trabajador,
verificar las licencias médicas, verificar la hora extra, ingresar los bonos, ingresar la gratificación, asignación familiar. Entonces, al realizar todas esas actividades, la persona está cumpliendo la función de gestionar el proceso mensual de remuneración, ¿ya? Y recuerden que en la última columna, que es la frecuencia, tienen que indicar con cuánta frecuencia van a realizar cada una de las actividades que ustedes están definiendo acá, ¿ya? Acá le estoy pidiendo 2 o 3 funciones, no más que eso, ya con la misma lógica. Una función, las actividades para cumplir con esa función y la frecuencia para realizar esa actividad, ¿ya? ¿Esta parte queda clara? No, a mí no me ¿No? queda clara la frecuencia, es como el horario del trabajador. No, es cuántas veces tiene que hacer la actividad. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de verificar la asistencia del trabajador, nosotros indicamos que era diario. ¿Por qué? Porque es una actividad que se tiene que realizar todos los días, ¿ya? Verificar Claro. las licencias médicas, nosotros decíamos que era diario. ¿Por qué? Porque eventualmente todos los días nos pueden llegar licencias médicas, ¿ya? Pero las horas extras, por ejemplo, no es necesario ingresarlas al sistema todos los días, las podemos ingresar de manera semanal. A eso nos referimos con frecuencia. ¿Cuántas veces realizamos la actividad que nosotros estamos declarando? Profesor, ¿Sí? y por ejemplo, las funciones, si yo pusiera cuando hay que hacer los turnos, ¿cómo se puede expresar eso? Cuando hay que realizar los turnos de los trabajadores, ¿Sí? Porque esa es elabor- una función. puede ser organizar el sistema de turno, Porque en el fondo estaba organizando, coordinar el sistema de turno. Por ahí podría ir la función. Claro, pero por ejemplo, ya, yo pongo eso, organizar turnos, y después en actividades, ¿cómo? ¿Qué es lo primero que esa es la pregunta que tienes que hacerte? Ya tienes la actividad, ¿cierto? Que es ¿Sí? coordinar los turnos de la empresa. Ya, esa es la función. ¿Qué es lo primero que tienes tú a hacer para coordinar los turnos? Esa es la pregunta que tienes que hacerte. A mí se imagina que primero es definir cuáles son los turnos, ¿o no? ¿Cuáles son los horarios? De 7 a 3, de 3 a 11, de 11 a 8, me imagino, ¿no? Sí. Ya. Definir, por ejemplo, los horarios y los trabajadores. ¿Cuántos trabajadores? ¿Está ¿Cuántos bien? trabajadores? Eso, exactamente. Ah, ya. Después, claro, asignar cuántos trabajadores en cada turno, después notificar a Ahora sí, los trabajadores. eso yo lo puedo poner porque donde yo trabajaba, por ejemplo, cada 15 días. Sí, porque los turnos eran quincenales, eran de cada 2 semanas. Sí, Ya, entonces, claro, es una actividad que es quincenal, se realiza Ya. cada 2 semanas, esa es la frecuencia. ah, ya, profesor, gracias. Ya. ¿Alguna otra Entonces consulta? En mi cargo sería como la semana, el contrato sería como bisemanal o bimensual, no me acuerdo bien cómo es la palabra, profesor. No, acá no estamos hablando de contrato, estamos hablando de las actividades que tiene que realizar para cumplir una función. Porque mi prevencionista tiene que trabajar 12 horas por 4 días. Ya. Eso Pero es, más allá de la jornada, porque usted me está diciendo la jornada, ya. La jornada de trabajo es una cosa, acá lo que estamos viendo es la frecuencia con la que tiene que desarrollar las actividades que están dentro de las funciones de su cargo. Son cosas distintas, ¿ya? Lo que usted me está diciendo es la jornada de trabajo que va a tener el prevencionista. Lo que nosotros estamos viendo acá es, por ejemplo, pensemos en una actividad que hace un prevencionista de riesgo. Tiene que hacer la charla DAS a todos los trabajadores nuevos, ¿cierto? Que es lo que hablábamos ayer. Cuando un trabajador nuevo, el prevencionista de riesgo tiene que inducirlo en temas de seguridad de la empresa, ¿cierto? Esa es una función. Entonces, ¿qué actividad tiene que hacer? Coordinar la capacitación, citar a las personas asistentes, realizar la capacitación en sí, preparar una PPT. Esas son las actividades que tiene que hacer, ¿ya? ¿Cuál sería la frecuencia para poder, por ejemplo, hacer esta capacitación? Yo creo que una vez al mes, ¿ya? Porque una vez al mes que capacitar a todos los trabajadores que van ingresando a la empresa. Esa sería la frecuencia, ya de esa función que es capacitar a los trabajadores en el derecho a saber. Ya, profesor, muchas gracias, disculpe. ¿Ya? Ahí. Ana, ¿estás diciendo algo? No, me estaba conectando recién a la clase, por eso. Ya. Sí, no te preocupes. Ya.
Eso, entonces estamos claros con esto, ¿ya? Pues más o menos por las consultas que me hicieron ya me queda claro que están entendiendo cómo se hace esto. Recuerden que hicimos el mismo ejercicio para lo que era seleccionar personas, seleccionar el personal para cubrir las vacantes vigentes. Esta era la función. ¿Qué actividades tenemos que hacer para cumplir esa función? Publicar el cargo, recepcionar los currículums, realizar el filtro curricular, coordinar el proceso de entrevista, aplicar las pruebas y seleccionar al candidato. Y esto en general lo hacíamos una vez, ¿ya? Lo hacemos una vez por proceso, ¿ya? Recuerden que también estábamos viendo el organigrama, lo tengo acá, ahí está. El organigrama es importante, como lo decíamos ayer, que tiene que tener claras cuáles son las líneas de jerarquía, ¿ya? No puede haber un organigrama que sea plano, que tenga un jefe, que tenga un asistente en la misma línea, porque eso es incorrecto, ¿ya? Las líneas indican el nivel de responsabilidad. Entonces, por ejemplo, lo que ustedes están viendo, está el gerente, después está la línea de jefe, después está la línea de administrativo, y por último, los auxiliares. Cada una de las líneas identifica el nivel de responsabilidad. ¿Y por qué es importante que el organigrama esté en el descriptor de cargo? Porque hace que el colaborador visualmente se identifique dónde está su posición en la estructura organizacional, ¿ya? Eso como recordatorio de cómo tienen que hacer un organigrama. Recuerden que no hagan un organigrama tan grande, hagan un organigrama solamente del área donde está el trabajador, tal cual como yo se lo estoy mostrando. Entonces, si alguien de recursos humanos, solamente hagan el área de recursos humanos, si un prevencionista de riesgo, el área de recursos humanos, si un administrativo, el área de administración, ¿ya? No lo hagan completo, sino que más o menos la idea es, como les digo, identificar y que el trabajador vea dónde está ubicado en la estructura organizacional. Después pasamos a lo que son las características del cargo, ¿ya? Es decir, como lo veíamos ayer, primero a nivel de dependencias. ¿De quién depende? ¿Quién es su jefe? Y si tiene personas a cargo. Obviamente, si un cargo de jefatura, si un mando medio, siempre va a tener personas a cargo. Si un cargo más bien operativo funcional, no va a tener personas a cargo, pero sí obviamente va a tener un jefe, ¿ya? Las responsabilidades del cargo, recuerden que ayer también lo estábamos viendo, y hacía relación con el nivel de decisión que tiene la persona, ¿ya? Entonces hablábamos, por ejemplo, de un cargo de jefatura, obviamente a nivel de presupuesto, por ejemplo, va a tener un nivel de decisión alto, ¿ya? Pero un supervisor a nivel de presupuesto quizás no va a tener un nivel de decisión muy alto, pero sí a nivel de decisiones operativas, como del día a día, de cosas más pequeñas. Ahí sí el supervisor tiene un alto poder de decisión, ¿ya? ¿Y esto para qué sirve? En el fondo, para asignarle valor al cargo. Porque obviamente la responsabilidad, y sobre todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones, es principalmente uno de los factores que diferencia los cargos, digamos. ¿Qué tan importantes son las decisiones que el cargo toma? Va estableciendo los distintos niveles jerárquicos que está en la organización. Entonces la idea de este cuadrito que ustedes están viendo es que puedan marcar el nivel de responsabilidad a nivel de presupuesto, a nivel de decisiones estratégicas y a nivel de decisiones operativas, ¿ya? Entonces estamos hablando, como digo, de un gerente, de un cargo de gerencia, un cargo de jefatura, lo más probable es que esté acá, ¿ya? A nivel presupuestario y a nivel de decisiones estratégicas va a tener un alto nivel de decisión, ¿ya? Pero quizás si hablamos, como yo les decía, de un supervisor, quizás de un coordinador, de un administrativo, de un asistente, lo más probable es que a nivel de presupuestos tenga un bajo nivel de decisión, a nivel de decisión estratégicas también tenga un bajo nivel, pero quizás a nivel de decisión operativa sí tenga un alto nivel de decisión, ¿ya? Obviamente, como les digo, esto va en función de el nivel del cargo que ustedes hayan elegido. Las relaciones con otros, también creo que las vimos ayer. Esto lo vimos ayer, que como estoy con otro curso, haciendo el mismo curso, no me recuerdo si ya lo vimos. ¿Vimos este tema ayer de las relaciones? No, profe, quedamos en el anterior. Ya, perfecto. Pero en el anterior igual yo quedé con una duda porque, por ejemplo, en la parte administrativa, igual la parte de administración está como a cargo de los presupuestos, las decisiones estratégicas y las decisiones operativas, porque uno tiene un jefe nomás, pero el que está a cargo de administrar, Pero todo es uno. tú dices un cargo de un administrativo, ese es el cargo administrativo, ¿cierto? Sí. Ya, entonces, yo te pregunto, ¿un administrativo define el presupuesto de la empresa?
cuánto va a gastar la empresa, él toma la decisión, él autoriza los cheques, Ah, ya, No. no, él lo presenta nomás. lo gestiona, puede proyectar, hacer la pega, la planilla, pero el que toma la decisión y el que firma el presupuesto es al final eso. El que firma el presupuesto, el que le pone la firma al papel, es el que tiene el alto poder de decisión. Aunque toda la pega quizás de hacer el presupuesto, la pega operativa, de hacer el presupuesto lo haya hecho el administrativo, el que toma la decisión, el que pone la firma es el gerente. Un prevencionista, profesor, si tiene un puesto alto, unas decisiones estratégicas altas y decisiones operativas altas. Sí, el presupuesto no, pero estratégica sí, porque toma las decisiones de seguridad de la organización y hoy operativo sí tiene un nivel muy alto, porque en el fondo el tema de seguridad es súper operativo, de pegar señaléticas de seguridad en todas partes, el tema de las escaleras, no sé. Entonces, efectivamente tiene un alto nivel de decisión operativa. ¿Ya? Entonces, después tenemos que pasar a las relaciones. ¿Por qué? Porque obviamente el candidato tiene que saber con quién se va a relacionar a nivel interno en la organización y también a nivel externo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, acá hay que identificar con qué áreas, con qué actores al interior de la organización el colaborador se va a desempeñar, ¿ya? Pensemos en el cargo de recursos humanos para seguir la línea un poco también de la asignatura, ¿ya? ¿Con quién creen ustedes que se vincula más el área de recursos humanos, pensando en la otra área de la organización? Con la dirección y con los gerentes. Efectivamente, con finanzas. Muy bien, toda la respuesta. Primero, con el jefe, sí o sí. O sea, dependemos siempre, obviamente, de la gerencia general, del directorio, la presidencia, etc. Y hay una vinculación, obviamente, de dependencia que tienen toda la área. Segundo, por ahí dijeron con los gerentes y con los jefes, efectivamente, porque finalmente son la línea de jefatura o la línea de los gerentes la que le va informando al equipo de recursos humanos de las novedades que pasan. Si alguien no llegó a trabajar, alguien llegó atrasado, hubo una licencia médica, hubo un accidente laboral. ¿Quién es el encargado de informar al área de recursos humanos? Son los jefes. Entonces, generalmente, recursos humanos efectivamente se vincula con todos los jefes. Finanzas, dijeron por ahí. Efectivamente, finanzas, porque finanzas es el que paga los sueldos, ¿ya? Nosotros como recursos humanos lo que hacemos es procesar los sueldos, calcular los sueldos, generar el libro de remuneraciones. Pero, ¿qué hacemos nosotros? Cuando tenemos el libro de remuneraciones, que ya está el cálculo de cuánto le teníamos que pagar al trabajador líquido y cuántas son sus cotizaciones, se lo llevamos a finanzas y le decimos a finanzas, tome, pague, y finanzas lo que hace, toma ese libro de remuneraciones, lo carga en el banco y activa el traspaso a las cuentas individuales de todos los trabajadores. Entonces, el trabajo del pago lo hace finanzas, lo que hace recursos humanos es solamente calcular, ¿ya? Entonces, todas las respuestas que dieron están correctas, muy bien. Y lo que tienen que definir en el fondo es con qué áreas y con qué frecuencia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, como cuando hablábamos de las jefaturas, por ejemplo, obviamente la relación con la jefatura y la frecuencia, ¿qué creen que ustedes tiene que ser a nivel de recursos humanos con la jefatura? ¿Con qué frecuencia se tiene que dar? Alto. Yo diría que diaria. Ah, Diario. Diario. ¿No? Todos los días pasan cosas, todos los días hay información de los trabajadores, ¿ya? Pero con finanzas quizás no es todo el mes, no necesariamente que sea diaria. ¿Cuántas veces? Una vez al mes. Generalmente es cuando estamos procesando las remuneraciones. Entonces, generalmente, si nosotros pagamos los sueldos el día 30, por lo general empezamos a procesar como el día 20. Entonces, ya empezamos a conversar con los amigos de finanzas para empezar a procesar el tema de los pagos. Entonces, esos 5 o 6 días que nos demoramos en gestionar el proceso de pago. ¿Ya? ¿Se entiende esto? Sí. Sí. Súper. Ahora, ¿Ahí también, cuántas debemos poner, profe? las que ustedes consideren pertinentes, pero yo creo que unas 3, 4, no más que eso. Y cuando hablamos de relaciones externas, obviamente hablamos con quién nos vinculamos afuera de la organización, ¿ya? En este caso generalmente son clientes, son proveedores, son stakeholders, como se llaman también,
Entonces, pensando en la misma lógica de recursos humanos, ¿quiénes creen que son proveedores que le prestan servicio del área de recursos humanos? Que también lo hemos conversado un poco acá. Las mutualidades. Muy bien. Mutualidades. ¿Con cuánta frecuencia nos relacionamos con las mutualidades? Diaria. Eso depende de la empresa. Diario. Cuando pase eso, porque en el fondo con la mutualidad vamos a depender mucho, ojalá nos relacionemos lo menos posible, porque en la medida que tengamos otras relaciones, porque tenemos muchos accidentes. Pero la clasificación en el fondo es como, cuando esa situación generalmente se redacta así, cuando es necesario, cuando sea necesario. Ah, ya. Ahí queda como abierto a que cuando se produzca una situación X, nos tenemos que vincular con la mutualidad. ¿Ya? Ahora, por lo general, con todos nuestros proveedores nos vinculamos una vez al mes cuando nos llega la planilla de pago, ¿ya? Cuando tenemos que pagarle la cotización a la mutualidad. ¿Con qué otra área se puede vincular o con qué otro proveedor externo se relaciona a recursos humanos? Pucha, me ha hecho reír. Bien Depende, grave, por ejemplo, en la empresa que... la empresa Codelco se relaciona con muchas empresas. Por ejemplo, ellos tienen que tener, como tienen trabajadores de todos lados, ellos tienen que relacionarse con los contratistas o las otras empresas. En los casos, claro, en los casos de las empresas grandes generalmente también tienen empresas contratistas o subcontratistas que les prestan servicio en términos de personal. O sea, hay personal externo que presta servicio. Entonces, generalmente ahí recursos humanos tiene que relacionarse día a día con esas empresas externas, porque generalmente son trabajadores que son de esa empresa que están trabajando en mi empresa. Entonces hay una comunicación diaria. Las cajas de compensación. ¿Ustedes saben lo que hacen las cajas de compensación? Sí. ¿Qué hacen? A ver. Pagan las licencias médicas, las asignaciones familiares. Muy bien. Eso significa que lo que hace la caja de compensación es ser el medio de pago de los beneficios del Estado, ¿ya? Porque, por ejemplo, el pago de las licencias médicas, para las personas que tienen FONASA, lo hacen las cajas de compensación, ¿ya? Entonces, el beneficio de la licencia médica es un beneficio que viene desde el Estado si la persona tiene FONASA. Entonces, la caja de compensación es el mediador del pago para que nosotros se lo paguemos al trabajador en su liquidación de sueldo, ¿ya? Lo mismo pasa efectivamente con las cargas familiares. El Estado le entrega este beneficio a las personas que tienen hijos, que tienen bajo una renta, creo que de 660.000 era el tope hacia abajo, dependiendo de la cantidad de hijos que tienen, y ese beneficio también se canaliza a través de la caja de compensación, y nosotros como recursos humanos se lo pagamos en la liquidación de sueldo a los trabajadores, ¿ya? Generalmente, acá, bueno, una vez al mes el contacto con las cajas de compensación, ¿ya? Así también están, por ejemplo, los organismos técnicos de capacitación. Los bancos. Son la OTEC, el banco cuando nosotros pagamos sueldo. Sí, Ana precisamente estaba mencionando las OTEC en el chat. Las OTEC son las instituciones que nos prestan los servicios de capacitación, ¿ya? Que a través de la franquicia Sense, que nosotros podemos utilizar ese beneficio, que lo vamos a ver en la tercera semana, cómo funciona el Sense. Las empresas acceden a capacitación y las entidades que prestan el servicio de capacitación son las OTEC. Muy bien, Ana. Eso, ya, entonces la idea principalmente acá en la parte interna es identificar con las áreas que se relacionan al cargo, y la parte externa principalmente identificar clientes, proveedores o stakeholders con que el cargo se relaciona, y la frecuencia también, ¿ya? Posteriormente, el ambiente de trabajo, ¿ya? Dependiendo del cargo, se puede definir, hay trabajos que son de oficina, hay trabajos que son de terreno, y hay trabajos que son 50 y 50, ¿ya? Entonces, dependiendo del tipo de cargo, obviamente va a diferir, digamos, si es un cargo de oficina o es un cargo de terreno. Pensando en los cargos que ustedes me han dicho, un administrativo por lo general va a tener un trabajo más orientado a oficina, no obstante que si la empresa tiene sucursales, tiene que hacer el trámite, igual tiene un cierto porcentaje de trabajo en terreno, ¿ya?
Y un prevencionista de riesgo, yo creo que es más trabajo en terreno que trabajo en oficina, obviamente, porque siempre tiene que estar ahí como velando por la seguridad de los trabajadores in situ, en la hora y la faena. Entonces acá la idea es que definan cuál es el porcentaje de tiempo que ustedes deberían trabajar según el cargo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, pensando en un cargo, un pensionista a riesgo, solo a modo de ejemplo, por ejemplo, puede ser que él esté un 20% del tiempo en la oficina y un 80% del tiempo va a estar en terreno, ¿ya? Entonces, la idea es eso, que ustedes puedan en el fondo definir, dependiendo de la naturaleza del cargo, cuánto tiempo está en oficina, cuánto tiempo está en terreno. Puede ser que esté 100% en oficina, o puede ser que sea un cargo 100% terreno, ¿ya? Eso queda claro, porque me imagino que es simple, y en el fondo tiene que ir en línea con el cargo que ustedes eligieron, ¿ya? Esto es muy importante. ¿Qué necesita para el cumplimiento de las funciones? Cuando hablamos de esto, hablamos de cuáles son los recursos, infraestructura, herramientas que la persona necesita para desempeñar sus funciones, ¿ya? Puede sonar obvio, pero a veces no es tan obvio, ¿ya? A mí me ha pasado muchas veces que se contrata una persona, llega a trabajar el primer día y no hay computador, no hay teléfono, ni siquiera tiene puesto de trabajo definido. Entonces, obviamente, esto tiene que estar definido antes que el colaborador ingrese, ¿ya? Entonces, por ejemplo, sigamos la misma línea, un cargo de un asistente de recursos humanos. ¿Qué herramienta, recurso necesita para poder desempeñar sus trabajos? ¿Qué creen ustedes? Un teléfono, un computador, Escritorio, sí. Todo lo que... oficina, en el caso, ¿Sí? ¿Qué cosa? sí, ya. Una estación de trabajo. Ay, sí, Trabajo, sí, ya, sí. pero más allá de Un lo computador físico, conectado a internet. siguiendo en la misma línea, ¿algún software o no? ¿Ustedes creen que sí? Tipo un software Sí, po, especial de manejar el contabilidad. software de la empresa. Realmente vamos a hablar de remuneraciones. Esto es fundamental, o sea, acá sí siempre la persona tiene que tener obviamente alguna herramienta tecnológica para desempeñar su trabajo. Ya muy pocas empresas pagan los sueldos con Excel, a pesar de que hay algunas que todavía lo hacen o a mano. Pero generalmente las empresas ya tienen software de remuneraciones porque antiguamente contratar un software era carísimo y ahora no es tan caro, es bastante accesible, ¿ya? Entonces, básicamente acá lo que tienen que definir es qué necesita, qué herramientas, qué necesita la persona para poder desenvolverse. Ojo, por ejemplo, si es un cargo que necesita traslado, necesita obviamente un vehículo o algún medio de transporte que le permita trasladarse, ¿cierto? Entonces, es importante acá señalar eso, dependiendo de la naturaleza del cargo, si es de oficina, obviamente es una oficina con toda una estación de trabajo. Si trabaja en terreno, quizás sus requerimientos van a ser distintos, ¿ya? Quizás va a necesitar un notebook, ¿ya? O quizás va a necesitar una tablet, algún dispositivo que sea móvil. Esa es la idea, que ustedes puedan identificar acá qué es lo que necesita la persona como herramienta para poder desempeñar el cargo, ¿ya? Acá está detallado el tema del software, ¿ya? Si la persona necesita un software. Por ejemplo, si es de recursos humanos, tiene que ser de Fontana. ¿Qué otro ERP o software de gestión conocen ustedes? Softland. Softland, muy bien. ¿Cuál otro? De remuneración, dice usted. No, un ERP de gestión en general. Nubox y Sysgen. El otro no lo conozco. ¿Qué me dijiste? No sé cómo se escribe. Sysgen, ¿Sysgen? ¿Así? Sysgen. Ya, como En mi sistema trabajo de usan uno que se llama Contact 2018. ¿Contact? Contact 2018. Ya, bueno, ya, esos son los software. Está el SAP, en recursos humanos, uno de los más valorados es Payroll, ¿ya? Porque el Payroll... No lo había escuchado nunca. ¿El Payroll? SAP lo había escuchado y sé que es un software bastante bueno, pero Sí. el otro no tenía idea que existía. Payroll a nivel de recursos humanos es el más valorado porque el Payroll tiene la facilidad que es amigable para procesar remuneraciones de volúmenes grandes, o sea, sobre 1000 trabajadores, porque el otro software quizás
ya sobre mis trabajadores, demasiada pega, pero este sistema, el payroll, tiene esa gracia, o sea, es súper amigable para gestionar procesos masivos de remuneraciones, y tiene aplicaciones que conversan con todo. Entonces, por ejemplo, desde el reloj control llega la información al sistema, el sistema emite las liquidaciones de trabajo. Las O sea, está liquidaciones como automatizado, uno tendría que revisar trabajador por trabajador que esté todo correcto nomás. Es que claro, el sistema, por decirlo de alguna forma, se va alimentando solo. Entonces, Por eso eso, hace que está sea más simple. automatizado. Eso, exactamente. Entonces ahí no está el asistente de recursos humanos ingresando toda la información, sino que el sistema tiene esta información por sí solo, y eso facilita mucho la pega. Por eso es un buen sistema para recursos humanos, ¿ya? Equipamiento adicional, ¿ya? Esto estamos hablando de cargos puntuales, ya sea si estamos hablando, por ejemplo, de cargos que tienen que subir en altura, obviamente tienen que tener elementos de seguridad, principalmente eso. Ya cuando hablamos de equipamiento más allá del que requiere un trabajo normal, estamos hablando de equipamiento principalmente que tiene que ver con cargos que se movilizan mucho y que requieren de algún tipo de elementos de seguridad o protección, ¿ya? ¿La EPP? Sí, elementos de protección personal, efectivamente. Después pasamos a la última parte que vamos a revisar ahora y que les voy a pedir que entreguen esta semana, que son los requisitos del cargo, ¿ya? Cuando hablamos de requisitos, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A qué le suena la palabra requisito? A la educación que uno tiene, porque, por ejemplo, le van a pedir técnico en administración o administrador que maneje algún software de facturación, quizá. Claro, los requisitos en el fondo, exacto. Los requisitos es todo lo que la persona que va a ocupar el cargo tiene que tener. Si no lo tiene, no puede ocupar el cargo. Por eso hablamos de requisitos. O sea, la persona sí o sí tiene que tener este nivel de estudios, tiene que tener esta experiencia, tiene que manejar este software, si no, no nos sirve, ¿ya? Entonces, por lo general, cuando definimos cuáles son los requisitos del cargo, lo primero que hay que definir es el perfil académico que tiene que tener el candidato, ¿ya? Entonces, claramente, dependiendo del tipo del cargo, los cargos operativos obviamente no requieren de mayor, por lo generalmente se exige enseñanza media completa en adelante, ¿ya? Pero obviamente ya para cargos administrativos, asistentes, quizás ya se pide un nivel de cualificación un poco mayor. Entonces acá la idea es definir el nivel de calificación que nosotros vamos a pedir en función del cargo que nosotros estamos buscando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos buscando un asistente de recursos humanos, ¿qué carreras deberían ser? ¿Qué carreras deberían tener los candidatos que están postulando este trabajo? Técnico en administración, técnico en recursos humanos, ya. Técnico administrativo con mención en recursos humanos. Recuerden que hay técnicos de nivel medio y hay técnicos de nivel superior. Ustedes van a ser técnicos de nivel superior, ¿ya? Pero si algunos, la media sacó el título de administración, ahí tiene su título técnico de nivel medio. Entonces, eso hay que especificarlo, ¿ya? Si vamos a requerir técnicos de nivel medio o vamos a requerir técnicos de nivel superior. También tiene que quedar claro porque son niveles educacionales distintos, ¿ya? Pero efectivamente, para un cargo de asistente, un nivel técnico de nivel superior es el perfil que nosotros deberíamos tener. Ahora, si pensamos, por ejemplo, un poquito más arriba, estamos buscando un jefe de recursos humanos. ¿Qué estudios debería tener la persona? ¿Qué se imaginan qué carreras debería haber estudiado? Una ingeniería en recursos humanos. Una ingeniería en recursos humanos, ¿ya? ¿Qué otra carrera podría ser? Sociología. Muy bien. Puede sí. ser ingeniería comercial también. Ingeniería comercial es un cargo, como se dice en Chile, mentolatum. En general, ustedes cuando empiecen a trabajar y se fijen, cuando publiquen avisos, el ingeniero comercial como que lo buscan para todos los cargos. Puede trabajar en recursos humanos, marketing, logística. Puede trabajar en todo. Sí, en lo personal, ojalá que no haya ningún ingeniero comercial escuchando, en lo personal creo que está un poco sobrevalorado el perfil de ingeniero comercial porque de alguna forma cree que se puede desempeñar en cualquier ámbito. En muy general. Son bien cuadrados. Son muy cuadrados los ingenieros comerciales. Los ingenieros en general son estructurados, son ingenieros. Pero el ingeniero comercial es como muy, muy cuadrado. El ingeniero civil también puede cubrir ese cargo. Claro, no. Sí, generalmente están a cargo de ingeniería, etc. Pero ojo, pueden ser psicólogos, pueden ser sociólogos,
Y también pueden ser técnicos. Un jefe de recursos humanos perfectamente puede ser un técnico, porque yo he conocido jefes de recursos humanos que son técnicos, porque muchas empresas a nivel administrativo a veces valoran más la experiencia que el título. Y en recursos humanos la experiencia vale mucho, porque nosotros somos una carrera que nos tenemos que ir actualizando siempre, porque las leyes cambian, las políticas cambian, los procesos cambian, la tecnología nos lleva a otras cosas, entonces somos un área que nos tenemos que ir actualizando, y a veces más que en el estudio, en la experiencia encontramos actualización. Entonces también un técnico perfectamente podría postular a un cargo de jefatura en la medida que tenga una experiencia previa que lo acredite, va a poder ser jefe, que eso es importante, porque ya entra a jugar una segunda variable, estudios más experiencia, ¿ya? También es necesario especificar las capacitaciones o la especialización, ¿ya? En general, todos tenemos cursos de capacitación, ¿cierto? Todos alguna vez hemos hecho un curso de inglés, un curso de Excel, un curso de computación, y eso es importante también que si nosotros podemos especificar qué cursos de especialización tiene que tener el candidato, ¿ya? Ahora, cuando son cargos de jefatura, de gerencia, obviamente ya son requisitos excluyentes que la persona haya pasado por ciertas capacitaciones, certificaciones y especializaciones. Para cargos más bien operativos, funcionales, no es tan necesario, ¿ya? Generalmente a veces se pide algún tipo de capacitación en Excel, ¿ya? O algún tipo de certificación que acredite que la persona tenga un nivel por lo menos intermedio de manejo de un PC. Pero ya para cargos de jefatura, de gerencia, sí ya pasa a ser requisito excluyente que la persona tenga cursos de especialización o posgrados, postítulos en el área de su estudio, ¿ya? Entonces, esto va a depender del nivel del cargo que ustedes eligieron, ¿ya? Como les digo, si son cargos de jefatura, de gerencia, sí tienen que tener algún tipo de especialización, ¿ya? Me mejor en inglés sobre todo. Sí, el inglés generalmente para cargo de jefatura es un requisito excluyente. Un requisito excluyente. Porque de empresas multinacionales es requisito excluyente, porque generalmente toda la documentación que llega en inglés. Entonces, el requisito excluyente por lo general para cargos de jefatura maneja el idioma inglés. Y el Excel también, es como transversal que por lo menos mando medio hacia arriba ya maneje un Excel a nivel intermedio. Ya, la experiencia previa. Cuando hablamos de experiencia previa, obviamente nos referimos a que el colaborador tenga una experiencia previa afín al cargo que nosotros estamos buscando, ¿ya? Entonces, dependiendo del tipo de cargo, se va a variar la experiencia, ¿ya? Quizás para un cargo inicial, para un cargo de asistente, para un cargo auxiliar, la experiencia previa no sea tan relevante, ¿ya? Obviamente, generalmente las personas que toman estos cargos a nivel de asistente, a nivel de administrativo, a nivel de auxiliar, son personas que vienen recién saliendo y seguramente son los cargos que ustedes van a tomar cuando inicien su vida laboral. Y de ahí la idea es que puedan seguir creciendo. Entonces, generalmente, una persona está a nivel media de mercado, una persona está en un cargo ahora entre 2 y 3 años, no más que eso. Antiguamente una persona podía hacer toda su carrera en una empresa, podía estar 20, 30 años trabajando en una empresa. Ahora el mercado es mucho más dinámico que eso. Entonces, en general, algunos paradigmas han cambiado. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar, se veía mal que una persona se cambiara mucho de trabajo en ese tiempo, porque cuando estoy hablando hace 15 años atrás, se hablaba de que esa persona era como, no, esta persona tiene que es muy conflictiva, tiene algún tema, se cambia mucho de trabajo. Ahora, y se valoraba todo lo contrario, porque la gente que era muy estable, que estaba mucho tiempo en una empresa. Ahora ese paradigma cambió, se valora que la empresa, o sea, que la persona se vaya moviendo, porque de fondo evidencia que la persona tiene una ambición, por decirlo de alguna forma, de seguir creciendo y de trabajar en cosas nuevas, etc. Entonces, ahí obviamente, dependiendo del tipo de cargo, el tipo de experiencia que se va a pedir, ¿ya? Por lo general, se pide una experiencia mínima, ya para cargos de mando medio en adelante, o sea, estamos hablando de que si estamos pidiendo un supervisor, un coordinador, un encargado de turno, que la persona tenga al mínimo 2 años de experiencia en cargos similares, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de que quizás se está buscando un coordinador de recursos humanos, ¿qué experiencia previa podía tener esa persona? Quizás 2 años de experiencia previa como asistente de recursos humanos, porque quizás esos 2 años de experiencia como asistente ya capacitaron a la persona para poder subir en la escala y quizás ya poder tener un cargo de coordinación, ¿ya?
como les digo, para cargos de nivel funcional, a nivel de asistente, administrativo, más auxiliar, la experiencia no es tan relevante. De hecho, muchas empresas a veces piensan solamente en la práctica como experiencia para contratar personas en esa área. Pero ya a la medida que necesiten quizá un administrativo, un analista, por ejemplo, o ya supervisores, coordinadores, la experiencia previa sí la van a pedir, ¿ya? Y generalmente van a pedir experiencias previas en... generalmente la frase que se ocupa en los avisos laborales es experiencia previa en la misma área de desempeño en el fondo. O sea, si estamos buscando, como les digo, un coordinador de recursos humanos, lo ideal es que la persona que cubra ese cargo, una persona que por lo menos haya trabajado 2 años en el área de recursos humanos. ¿Ya? Si estamos buscando un gerente, ya claro, quizás 2 años no nos van a servir. ¿Ya? Por lo general, para los cargos de jefatura y gerencia, lo mínimo que se espera de experiencia laboral son 5 años. ¿Ya? Es lo mínimo, estoy hablando a nivel general, en promedio. Obviamente hay empresas que quizás tienen un requisito que la persona ya tiene que tener 10 años de experiencia para poder optar a un cargo de jefatura, pero por lo general ahora a nivel de mercado, para que una persona pueda acceder a un cargo de jefatura, están pidiendo un mínimo de experiencia de 5 años, ¿ya? Eso, entonces acá la idea es que ustedes puedan redactar la experiencia previa que tiene que tener la persona en el cargo. Entonces acá voy a redactar una para que les quede el ejemplo, ¿ya? Pensemos que estamos buscando un coordinador de recursos humanos. Entonces, ¿cómo deberíamos redactar la experiencia previa? Al menos 2 años de experiencia estamos especificando que la persona que va a ocupar el cargo tiene que tener por lo menos 2 años de experiencia en áreas de recursos humanos de gestión de personas. Si tiene menos que eso, no nos va a servir, porque obviamente lo que nosotros estamos declarando como perfil es lo que después nosotros tenemos que cumplir cuando hacemos los filtros curriculares al momento que recibimos los currículums. ¿Ya? ¿Queda claro esto? No está claro lo que usted pide. Ya. Cuando hablamos de conocimiento, hablamos de los conocimientos, y con esto terminamos, específicos que tiene que tener la persona con respecto a ese cargo. ¿Ya? Si hablamos de, insisto, recursos humanos, ¿qué conocimientos tiene que tener sí o sí una persona que trabaja en recursos humanos? Que quizás otro profesional no los va a tener. Leyes sociales. Sociales. ¿Qué otra cosa? Leyes Leyes laborales. laborales. Leyes laborales. Legislación laboral. Leyes laborales, legislación laboral, estamos en el mismo concepto. Manejo de documentación personal de cada trabajador. Documentación, eso de remuneraciones. Sí, tal cual. Por ahí está todo eso. Ya, claro, esos son los conocimientos que tiene que tener. ¿Ya? Si la persona que nosotros estamos buscando no tiene estos conocimientos, no nos sirve. Y obviamente, si estamos buscando una persona que se haga cargo de recursos humanos, tiene que manejar estos procesos. ¿Ya? Si no, no nos va a servir. Entonces, cuando hablamos de conocimiento, hablamos de los conocimientos específicos que tiene que tener el cargo. Por ejemplo, si es un prevencionista de riesgo, tiene que conocer la ley 16.744, tiene que conocer los procedimientos de seguridad, tiene que conocer los estándares de riesgos psicosociales, etcétera. ¿Ya? Si hablamos de un asistente contable, tiene que manejar, no sé, la normativa tributaria, tiene que manejar un software contable, etc. O sea, los conocimientos son lo que la persona que ocupa el cargo tiene que saber a nivel técnico y que solamente esa persona sabe, a diferencia de otro profesional. ¿Ya? Muy bien, las respuestas que me dieron me queda claro que manejan ese proceso. ¿Ya? Chicos, la idea es que ustedes trabajen en el descriptor de cargo hasta este punto, ¿ya? Lo que viene después de competencia no lo alcanzamos a ver ahora, ya lo vamos a ver a contar del día martes, porque es un poco más complejo el proceso de construcción de una competencia laboral, así que lo vamos a hacer con más detalle a contar del día martes, ¿ya? Entonces la idea es que ahora lleguen hasta este punto, ¿ya? Donde están los conocimientos del punto número 4, que son los requisitos del cargo, ¿ya? Hasta ahí se considera la evaluación formativa de esta semana. Eso, chicos, dudas, consultas. Hasta pega, profe. ¿Ah? Hasta pega no es que nos dio. Pero, a ver, se ve harto, pero no es tanto, no es tanto. Yo creo que lo pueden hacer en
Teniendo la información a mano del cargo, lo pueden hacer en media hora, yo creo. No, para ser formativa, digo yo, es harto. Ah, sí, pero sí, claro, la idea es que, es que tenemos poco tiempo, entonces, como les digo, la evaluación formativa tiene el objetivo de que vayamos entrenando cada uno de los procesos de recursos humanos, pero en términos de calificaciones, que antes de llegar al examen, cuando hagan el examen no sea la primera vez que se enfrenten a estos procesos, sino que la idea es que semana a semana ya los conozcan, se les haga más fácil cuando lleguemos a la instancia del examen. ¿Ya? La próxima semana, como vamos a ver reclutamiento y selección, la evaluación formativa va a ser que yo les voy a compartir un test de personalidad que se llama DISC. No sé si lo conocen. ¿Alguno lo conoce? Sí, yo sí. No. Ya. Que es un test de personalidad donde al candidato se le presentan una serie de opciones y tiene que definir, identificando en el fondo qué tipos de personalidad son las que más se acercan a usted. Entonces, yo se los voy a dejar primero para que ustedes... ¿Cómo dijo que se llama? DISC. D de dedo, I, S, C. Entonces, yo se los voy a dejar en el aula virtual primero para que ustedes lo respondan como lo responde un candidato cuando va a una entrevista. ¿Ya? Y después lo que vamos a hacer el resto de la semana, vamos a ir tabulando, analizando, graficando y interpretando la información. Cosa que al final de la próxima semana ustedes hayan respondido el test y lo hayan revisado y en el fondo sepan cómo se analiza un test de personalidad y cuáles son los resultados que se obtienen. ¿Ya? Entonces la idea es que se lo apliquen a ustedes mismos durante la próxima semana y esa va a ser la evaluación formativa, ¿ya? Que vamos a trabajar con este test proyectivo. ¿Ya? Y así vamos a ir trabajando con distintos formatos en las semanas que siguen. ¿Ya? Este es un test de psicológico, profesor, y como dice usted, de personalidad, pero a mí me lo han hecho y no me ha ido bien. Es que ahí no hay, o sea, esos test no tienen respuestas buenas ni malas, sino que en el fondo lo que buscan es identificar un tipo de personalidad que tiene el candidato. Y si ese tipo de personalidad es afín a la personalidad que requiere el cargo. No es más que eso, no hay preguntas buenas y malas. Ahí van a ver que son 4 tipos de personalidad que clasifica ese test. Ya por eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Ya? Eso, chicos, dudas, consultas con lo que vimos hasta ahora, con las evaluaciones. Sí, profe. Profe, la evaluación se puede responder con el formato que usted dio, ¿verdad? No es necesario escribir todo de nuevo. ¿La que estamos viendo ahora? Sí. No, pues de hecho la idea es que ocupen el formato que está en el aula, pues ocupen el mismo formato que yo les dejé. No creo que hagan de nuevo, sí. La idea es que el formato está y ustedes lo vayan rellenando. Lo vamos rellenando nomás. Eso, con la información del cargo que ustedes tienen. Ya, profe, gracias. Eso. ¿Alguna otra consulta? Sí, profe. Eduardo. ¿El organigrama tiene que ser directo del cargo o de la empresa en general? Cargo. Solamente el cargo. Del cargo nomás. Sí, ya. no, hagan un organigrama bien acotado en el fondo del cargo y los cargos más cercanos, o el área donde está el cargo nomás, ¿ya? Lo más directo que está entre arriba y abajo del cargo. Sí, claro, precisamente. Ya, ok. Profesor, yo la última consulta, sí, el plazo para entregar la evaluación formativa es hasta hoy. No, hasta el sábado a las 23:59. El sábado. Sí, voy a dejar la sumativa también. La sumativa y la formativa son hasta el sábado a las 23:59. Hasta el sábado a las 20. Ya, ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos Ya, vemos, okay. profesor. Ok, listo. Que tengan... Gracias. Bueno, que les vaya bien en la evaluación mañana. Si tienen cualquier tema con el cuestionario, la idea es que me escriban un correo de inmediato. ¿Ya? Las notas van a estar el lunes y eso, ¿ya? Y la próxima semana, recuerden que el lunes es feriado, así que nos vemos el martes a las 18:30 con la siguiente clase, ¿ya? Que estén muy bien, que tengan buen fin de semana también. Muchas gracias. Igual, profe, cuídese.